Feliz sábado, iglesia. Muy bien, muy bien. Gracias por la recomendación. Raúl también me dice que hable un poco más lento. Eh, Quería mencionar que la música siempre es una bendición. Cada vez que estoy en esta iglesia le doy gloria a Dios porque la música hace en nosotros lo que hacía con David y Saúl, ¿no? Ayudaba a apartar espíritus inmundos. Eh, Venía también un poco agobiado porque venía muy cerca de la hora, no encontraba parking y estaba como un poco tenso antes de subir aquí. Pero la música nos ayuda a conectarnos con el Señor y doy gloria a Dios por la fanfarra, por nuestro coro de iglesia que siempre nos ayudan a bajar la atmósfera del cielo a la tierra. Hoy no veo a Raúl Constantín, no está por allí, ¿verdad? ¿No? Qué sinvergüenza este hombre. Raúl es un gran amigo, estuve hablando con él esta semana. Curiosamente, Raúl iba hoy a predicar en la mañana, tuvo el momento de oración, y en la semana estuvimos hablando y me dice, oye, ¿qué vas a predicar? Bueno, fue de otra manera, pero estoy resumiendo la conversación. Y le digo, voy a hablar de Mateo 18, ¿y tú? Y él, bueno, yo pensaba hablar de Mateo 18 también. Yo le dije, bueno, no te preocupes, amigo, como tú tienes prioridad, predica tú Mateo 18. Yo buscaré otra cosa que predicar, no pasa nada. Así que me puse a buscar otra cosa para predicar, pero el jueves en la tarde tenía la curiosidad, decía como que, oye, como que tengo que predicar Mateo 18, ¿no? Esa sensación del Señor. Y le escribo a Raúl, Raúl, amigo, ¿cómo vas? Y me dice, estoy en el hospital. Tengo un problema, no he hecho la predicación, creo que no voy a predicar. Por favor, predica tú. Yo veo de qué otra cosa voy a predicar. Así que bueno, íbamos a predicar dos personas del mismo tema, de los mismos versículos, pero Raúl fue bondadoso y me dio la oportunidad a mí de hablar de Mateo 18:15, porque este es un chico muy listo, entonces preparó otro tema, ¿vale? Le doy gracias a él por eso. Muy bien, hoy quiero hablar de Mateo 18, capítulo 18, versículo número 15. Y el título en mi Biblia, los títulos no son inspirados, pero nos ayudan a entender más o menos de qué trata la perícopa o el párrafo que está más adelante. El título dice, ¿cómo se debe perdonar a un hermano? Y quiero que hoy estudiemos un poquito acerca de esto, porque el tema del perdón parece un tema muy básico, muy sencillo, que se supone que todos los cristianos y adventistas puntualmente deberíamos tenerlo controlado, ¿verdad? El tema del perdón. Pero en la realidad esto es un poco incierto, ¿no? Si empezamos a averiguar dentro de las iglesias, no solo aquí, dentro de las iglesias adventistas a nivel mundial, es muy probable que dentro de una misma iglesia hay varias familias que no se hablan, que están molestas porque algo pasó en el pasado y se separaron. Y entonces el tema del perdón, cuando nosotros empezamos a adentrarnos en la iglesia, nos damos cuenta que no está tan claro como parece que debería estarlo. Así que quiero hablar acerca de Mateo capítulo 18, porque nos va a explicar cómo nosotros deberíamos comportarnos cuando alguien hace algo malo en nuestra contra. En primer lugar, cuando una persona actúa mal contra ti, normalmente, ¿cómo actuamos? Estaba viendo en YouTube estos shorts que salen por allí y decía una chica hace un tiempo atrás, si alguien se mete conmigo, lo publico. Y nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero tiramos indirectas, ¿no? No sé si han visto el estado de WhatsApp de alguien cuando no le prestas dinero, por ejemplo, te pide dinero y tú le dices no tengo, inmediatamente 2 segundos después dice en su estado de WhatsApp, en este mundo ya no hay amigos. No enfrentamos las cosas directamente, pero empezamos a tirar indirectas, ¿no? Algunas personas lamentablemente lo hacen por las redes sociales, otros no, otras personas empiezan a contarlo al grupo de amigos, ¿no? Mónica, si supieras lo que me pasó ayer, no te lo vas a creer. Tal persona me hizo esto. Y entonces empezamos a tratar el problema de una forma que en vez de solucionarlo, multiplicamos. Entonces, vamos a ver qué dice la sabiduría bíblica con respecto a este tema, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo número 15. Por tanto, por cierto,
Mateo capítulo 18, versículo número 15, viene después de hablar de la oveja perdida. Y esto al final nos daremos cuenta que es muy importante enlazarlo. El versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo dice? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pregunto, ¿cuál es el propósito de esta conversación? Dice, ve y habla con él. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se hace? Aclarar las cosas y como consecuencia ganar al hermano, ¿no? O sea, el plan, la intención de Dios siempre es reconciliar. Lo que indica que todo lo que vamos a leer de ahora en adelante, el propósito principal de este mensaje es la reconciliación. Reconciliación entre dos hermanos, ¿vale? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora pregunto, ¿por qué dice estando tú y él solos? Ya que es viernes en la tardes y estamos un poco más sábado en la tarde, estamos un poco más relajados. Si alguien quiere decir algo, lo puede decir. ¿Por qué solos? ¿Quién sabe? Muy bien, para no extender el problema. Gracias, amigo Johnny. Johnny está muy entrenado, este es un hombre de Dios. El plan de este versículo, de este consejo del Señor, es que el problema no se tiene que extender. Si Carmen y yo tuvimos alguna diferencia, yo dije algo malo de Carmen, entonces yo no tengo que ir a decírselo a Vicky, tengo que ir a hablar con Carmen. Pero lo curioso es que el versículo dice, ve solo. En otras palabras, está diciendo, doblega tu orgullo. Saben que cuando una persona te hace algo mal a ti, normalmente, esta frase la escucho mucho en los jóvenes, pastor, que dicen, bueno, si quiere resolver, que venga a mí. ¿La han escuchado? Si él quiere arreglar las cosas, que venga, aquí yo lo espero. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que el que tiene que resolver es el ofendido. Esto es muy raro, ¿no? Es un consejo contrario a lo que el mundo nos dice, porque en el mundo dice, si alguien te hace algo, entonces tienes que esperar que esa persona venga a pedirte perdón. Pero la Biblia dice, no, si esa persona te ha hecho daño, tú tienes que ir a hablar con él. Tú tienes que ir a intentar resolver las cosas. Pero ahora, el consejo nos demuestra que el plan no es tener la razón, porque tal vez tú eres el ofendido y tienes la razón, eres la víctima. No se trata de tener la razón, se trata de reconciliar a las personas. Saben que hay un vídeo también por allí que me mandó mi papá cuando estaba vivo hace muchos años atrás. Me decía, el vídeo era de un hombre que le dice, un joven le dice a su padre, papá, creo que estoy listo para casarme. ¿Qué opinas? Y el papá le dice, pídeme perdón. Y el chico, pero ¿qué he hecho? Pídeme perdón. Y él, ¿pero por qué yo te tengo que pedir perdón? Y dice, si no estás dispuesto a pedir perdón, sin saber por qué, sin haber ofendido a nadie, no estás listo para casarte. Espero que no haya aludido a nadie. Pero es así, o sea, el versículo nos muestra esto, ¿no? O sea, que no debemos tener la razón, porque a veces si dejamos la razón de lado y vemos a la persona, podemos reconciliar. El versículo sigue diciendo que la persona más fuerte no es aquella que soporta más tiempo sin hablar con el otro. El más fuerte es aquel que con la voluntad del Padre decide, a pesar de ser ofendido, ir a tratar de arreglar el problema. O sea, quien vence el orgullo es el más fuerte. El versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí nos damos cuenta que se está hablando de un proceso, ¿no? O sea, la reconciliación no siempre es tan inmediata como nosotros queremos. A veces, cuando hay algún problema entre dos hermanos
o dos familiares o dos amigos, los que somos un poco más adultos decimos, pero qué tontería, eso se resuelve fácil. Tú le pides perdón, él te pide perdón y ya se soluciona. Pero la verdad es que la vida no es así. En la vida a veces la reconciliación requiere de un proceso. Y esto es lo que nos está mostrando. No, primero ve y habla tú con él. Permite que reflexione, permite que tenga un tiempo de autoanálisis. Y si no reconsidera, entonces ve con otra persona. Y aquí dice que ve con 2 o 3 personas. La verdad es que esto es un asunto legal del Antiguo Testamento. Cuando había un problema importante, no podía resolverse con 2 personas solos. Tenía que haber 2 o 3 personas para que haya algún testigo, ¿no? Para que alguien diga, oye, no, si él intentó arreglar las cosas, pero esta persona no quiso. Pero también me pregunto, ¿estos 2 testigos eran jueces o mediadores? ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un mediador? ¿Quién sabe? El juez, bueno, con la cosmovisión que tenemos hoy en día, ¿vale? Porque es cierto que los jueces de antes, del tiempo bíblico, eran mediadores también, pero la cosmovisión que tenemos ahora, un juez normalmente, ¿qué hace? Da la sentencia, o sea, juzga. Por eso se llama juez. Emite un juicio. Pero el mediador, ¿qué hace? El mediador intenta apaciguar, ¿no? Pero también sirve de testigo. Así que si pasara algo complicado, el mediador podría ser testigo. Pero el mediador también intenta solucionar el problema. Ahora, el plan de ir 2 o 3 personas ha cambiado o sigue siendo el mismo del versículo anterior. Porque miren cómo termina. Si no lo oyere, el versículo 17, si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Pero ya no se dice lo mismo que se dice en el versículo número 1. Si te oyere, has ganado un amigo. ¿Sí o no? Entonces, el plan de ir con 2 o 3 personas, ¿cuál sigue siendo? Ganar al hermano, reconciliar al hermano. El versículo 17 dice, dilo a la iglesia. O sea, si no te escucha a ti, no te escucha con los 2, entonces dilo a la iglesia, a la comunidad de fe. Si no los escucha, entonces tenle por gentil y publicano. Esto me gusta porque es como una terapia de choque, ¿no? Cuando imaginemos que hay un alcohólico en la familia y entonces toda la familia se pone de acuerdo. Saben que cuando en una de las terapias, cuando una persona tiene algún problema de adicción, toda la familia tiene que estar en armonía para ayudar a que esta persona pueda salir. Para que pueda salir de la adicción, ¿no? Entonces se genera como un cerco de protección. Algunas personas han pensado que esto significa, bueno, toda la iglesia en contra de estas personas. Pero el propósito principal, ¿cuál era? Ganar al hermano. Lo que indica que no puede ser la iglesia en contra de una persona. Significa la iglesia trabajando a favor de que esa persona reconsidere, que es el propósito principal. Lo cierto es que hay gente que es muy cabezona, ¿vale? Muy terca. Y nunca reconsidera. Y entonces allí la Biblia utiliza una sentencia muy triste y dolorosa. Al que yo fui a hablar con él, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, Tibi, mi amigo Tibi. Si Tibi ha hecho algo ilegal que no debe hacer, entonces yo voy y hablo con Tibi, le digo, Tibi, esto no está bien. Tibi dice, bueno, eso es lo que tú crees. No me importa lo que tú digas. Vale, bueno, voy con mi frate pastor. Hablo con Tibi y dice, mira, la verdad es que ustedes no saben lo que están diciendo. Bueno, vamos a hablar con la iglesia. Entonces, que la iglesia intente hacer que Tibi reflexione. Y Tibi dice a la iglesia, que sepan que yo no creo lo que ustedes creen. Entonces, la sentencia que hace la Biblia es, tómalo como gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? No te relaciones con él. Muy bien. ¿Significa eso? Aíslalo. Muy bien. ¿Significa eso?
Persona no grata. Muy bien, ¿significa eso? Aquí vamos a tratar de darle una vuelta a qué significa esto. Porque es cierto que esto nosotros lo usamos, los adventistas y el mundo cristiano en general, para la disciplina eclesiástica, ¿vale? Cuando una persona ha cometido un problema, nosotros intentamos hablar con él. Bueno, este proceso yo lo he hecho varias veces con el pastor y he aprendido un montón cómo se hace este proceso de forma elegante y correcta. Y, y, y si la persona no llega a la etapa final, entonces el problema se acabó. Si la persona se arrepintió en el camino, el problema se acabó. Pero si la persona persiste hasta el final, la Biblia ¿qué dice? Tómalo como gentil y publicano. Entonces la consecuencia que hemos interpretado como cristianos es, dalo de baja. Pero esto es lo que hemos interpretado como cristianos. ¿Sí? Bueno, estoy hablando como en el mundo cristiano general, ¿vale? No estoy hablando de la iglesia adventista. En el mundo cristiano en general, esto se ha tomado como, dalo de baja o ponlo en disciplina. Pero es cierto que si una persona no está de acuerdo con el principio que gobierna en toda la iglesia normalmente se tiene que proteger, ¿vale? O sea, es un asunto de protección. Imaginemos que Tibi, seguimos con Tibi porque lo quiero mucho, imaginemos que Tibi es un archiestafador y ha estafado al país. Entonces, nosotros hemos tratado de advertirle a Tibi que eso no lo haga, pero Tibi se mantiene, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la iglesia para que la gente no considere que nosotros queremos estafar? Entonces la iglesia dice, bueno, que sepan que Tibi y yo no comulgamos lo mismo. Tibi y yo no pensamos igual. Tibi y yo, bueno, Tibi no está de acuerdo a los principios de la iglesia adventista. Esto se conoce como la disciplina, ¿no? La disciplina, hay varios tipos de disciplina. Una disciplina que es por tiempo y la disciplina final que es la de fraternización. Pero ahora, para no entrar en el tema de la disciplina, porque no soy un especialista en manual de iglesia, para eso tenemos a un profesor de manual de iglesia en esta iglesia y luego podemos consultar con él. Para no entrar en ese detalle, quiero mencionar la parte de gentil y publicano, que esta sí me interesa mucho. Cuando nosotros decimos trátalo como gentil y publicano, tenemos que pensar cómo Jesús trató a un gentil y publicano. Por ejemplo, me viene a la mente un publicano. ¿Quién recuerda algún publicano? Zaqueo, publicano. Mateo, un recaudador de impuestos, ¿no? ¿Cómo se relacionó Jesús con Zaqueo y con Mateo? Uy. Con Mateo le dice, tú, sígueme. O sea, Jesús los coloca dentro del círculo privilegiado de los 12. Pero ¿saben qué? Mateo no dice la Biblia que haya mostrado nada. Probablemente había estado escuchando que había venido por allí el Mesías y en el corazón había algo, pero seguía estando como recaudador de impuestos. ¿Sí o no? Era un recaudador. Pero ¿saben qué? Jesús se acerca y le dice, tú, sígueme. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo se trata a un publicano y cómo se trata a un recaudador. ¿Qué ocurrió con la historia de Zaqueo? Zaqueo, quien se subió en el árbol solo por ver, por curiosidad, a Jesús pasar. Y me encanta, siempre me imagino esta historia, Jesús mirando así tipo peliculero, ¿no? En cámara lenta, mirando a los ojos a Zaqueo y diciéndole, Zaqueo, baja. ¿Por qué estás ahí? Ese no es tu lugar. Yo quiero morar contigo hoy en tu casa. Me encanta esta idea. Porque como Jesús trata al fariseo y al publicano como alguien al que quiere ganar. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que si Tibi, esto es un ejemplo para la gente de internet, ¿vale? Tibi no es estafador. Que si Tibi sigue estafando y la iglesia dice que no, nosotros no somos estafadores, así que Tibi entrará en un proceso de disciplina o lo que sea. ¿Cómo deberíamos seguir tratando a Tibi nosotros como iglesia? Como aquellos que quieren que Tibi
esté en el redil del pueblo del Señor. Cuando la Biblia dice, trátalo como gentil y publicano, es que, oye, trátalo como uno nuevo, como alguien que no conoce de Dios, como alguien que no entiende y que no sabe. Por cierto, hace unos años atrás, una persona me dijo, una persona de estas que son muy duras, ¿no? Con el tema de mirar, de observar, de todo. Me dice, Miguel, mira, es que la iglesia va en decadencia. La iglesia cada día va en decadencia. Y esto es porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Había una parejita que se sospechaba, no había certezas, obviamente de esto no hay certeza, ¿no? Sería muy raro si hay certezas de esto. Que esta parejita estaban teniendo encuentros íntimos y no estaban casados. Así que él dice, a estos hay que, usó un término que se usa mucho en algunos lugares, cortarle la cabeza, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, es que es verdad, es complicado, pero ¿sabes que si tuviéramos, le digo yo, que sacar a toda la gente que nosotros sospechamos que hacen cosas ilegales, porque eso es un asunto ilegal, ¿no? Tendríamos que pensarlo un poco. Y él, no, es que eso no hay que pensarlo. Yo, mira, te voy a dar un ejemplo. Si nosotros en la Iglesia Adventista de España, no digo en Lepanto, no digo en Europa o en el mundo, solo en la Iglesia Adventista de España, sacamos a todas las personas que trabajan en negro. Pregunto, ¿trabajar en negro es legal o ilegal? ¿Por qué? Porque no estoy declarando. Como no estoy declarando, estoy mintiendo. Y si estoy mintiendo, estoy quebrantando uno de los mandamientos del Señor, ¿sí o no? Ok, digo, mira, si tuviéramos que disciplinar a todos los que trabajan en negro, no nos vayamos tan lejos. A los que contratan personas para trabajar en negro, no nos vayamos muy lejos. Las personas, hoy lo decía el pastor en la clase de jóvenes, ¿no? Las personas que van a más de 120 kilómetros por hora. Uy, no quedaría ningún rumano, ¿eh? Ninguno. Porque la ley dice, aquí en España, que la velocidad máxima, ¿cuál es? 120 kilómetros por hora. Por cierto, si alguien ha pasado de 120 kilómetros por hora, está haciendo mal las cosas. No me voy a atrever a decir eso. Pero si alguien está pasando de 120 kilómetros por hora, está incumpliendo una ley del Estado. Y decía el pastor, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a un radar, ahí bajamos la velocidad. ¿Por qué bajamos la velocidad? Porque sabemos que algo pasa, ¿no? Porque si estuviéramos haciendo las cosas bien, 180 en ese semáforo. Y entonces yo le comento esto a esta persona y la verdad le dije otras cosas más, ¿no? Pero para no alargarlo, solo digo estas tres. Y entonces él se queda pensando y dice, si lo dices así, nos quedaríamos tal vez con unos 2.000 miembros. Y yo digo, 2.000 miembros, ¿y a quién te refieres? A los niños. Querida iglesia, en un lugar donde la gente intenta sacar el ojo del otro, todos quedarán ciegos. Por eso cuando llevaron a la mujer adúltera a los pies de Jesús, Jesús usó una frase fantástica. Y dice, vale, sí, a esta mujer merece matarla, merece que muera. ¿Saben que Jesús no negó la ley? O sea, no dijo que esta mujer estaba haciendo las cosas bien. Jesús reconoce que esta mujer se ha equivocado. Y creo que cuando la iglesia no lo dice, la iglesia es cómplice. Si una persona ha hecho las cosas mal y yo no digo que se han hecho las cosas mal, yo estoy siendo cómplice. O por lo menos estoy tratando de ocultar información, ¿no? Yo creo que nosotros como Jesús deberíamos decir, eso que se hizo está mal. ¿Sí o no? Pero también hay que decir la otra parte que dijo Jesús, ¿no? Sí, está mal. Tomen piedra. Láncenla. Y todos agarrando piedras. Y él dice, se me olvidó decir algo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no sé si esto se pueda decir, pastor, pero eso fue una cachetada santa, ¿eh? Eso fue
un golpe con elegancia del Señor, ¿no? Con estas personas que se creían más importantes que otros espiritualmente. Y aquí Jesús se presenta de forma majestuosa y le dice, sí, ella merece morir, pero tú también. También eres pecador. Vas a 150 kilómetros por hora, no lo olvides. También has mentido en un examen. Probablemente has trabajado en negro. Probablemente has contratado a alguien en negro. Entonces, el látigo guárdalo un poco, porque tal vez deberías darte latigazos a tu espalda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero que entiendan que estoy diciendo que hay que aplaudir el pecado. No, Jesús no aplaudió el pecado. Jesús levantó en alto la verdad y dijo, esto está mal. Esto está mal. Yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo, porque si yo no digo esto, yo soy cómplice. Y yo creo que esto que está mal, yo lo haría también, pero no es cierto. La Biblia dice que Jesús levanta la verdad y levanta la misericordia. Y entonces el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Saben que hay una religión, que no voy a mencionar, que ha usado este versículo para decir que tienen poder de manipular el cielo, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta de qué se está hablando este versículo, está diciendo, oye, que si hay un problema entre vosotros dos y os perdonáis, el pecado se resuelve en el cielo. Ya Dios no tiene nada contra vosotros, porque ya se arregló. Y si no se arregló, el problema sigue allá, anotado en un libro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O creen que estoy agarrando de los pelos la información? Ahora, el versículo 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí en nombre de Raúl Constantín voy a mencionar algo que me dijo que me gustó, ¿no? Estábamos hablando por WhatsApp y me dice, Miguel, aquí hay un secreto grande. Si dos de nosotros nos ponemos a orar por algo bueno, la Biblia dice, yo lo concederé. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a orar con nuestros hermanos de iglesia? ¿Cuántos decimos, oye hermana, vamos a orar, ven? Necesitamos orar por tu familia. Necesito orar, Valentín, por tu empresa. Necesito orar por tu hijo. ¿Cuántos hacemos esto? Pero este es el secreto, ¿no? No voy a seguir ahondando la idea para que Raúl Constantín, que es el autor de esta idea, la pueda explicar en algún momento. Pero me encanta porque dice, si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa será hecho por mi Padre. Lo cierto es que el contexto principal de lo que se está diciendo aquí es, si dos se ponen de acuerdo ¿en qué? ¿De qué estamos hablando? De resolver un problema, de cómo abordarlo, de ganar al hermano. Así que volvemos con Tibi. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos, estoy seguro que el Señor nos ayudará a resolver el problema con Tibi. Si la iglesia entera se pone a orar por Tibi, estoy seguro que Dios nos ayudará de alguna forma a resolver el problema que tiene Tibi. ¿Cierto? Y el versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hay una parte que muchas personas siempre dicen cuando se reúnen en grupo, bueno, aquí estamos orando, ahora Dios sí está aquí. Pero pregunto, si una persona está sola, ¿Dios no está con él? ¿Y por qué hace esta afirmación tan rara? Donde están dos o tres, ahí estoy yo. ¿No les parece una afirmación muy rara? Si ya Él está cuando está uno, ¿por qué tiene que hacer un énfasis en cuando están dos o tres? Porque Él está diciendo, en otras palabras, querido, cuando hay algunas personas que se reúnen para ver cómo solucionar un problema de la mejor manera, significa que yo estoy guiando ese proceso. Significa que yo estoy en medio. Si Tibi, el pastor y yo nos reunimos a orar por el problema de Tibi, la Biblia dice que sepan
que hay un cuarto personaje ahí en medio de vosotros y es el Señor. Así que cuando hay dos personas que tienen un problema, entiéndase marido y mujer, amigos, compañeros, vecinos, y usted empieza a orar con esa persona, la Biblia dice que no están solos, que la presencia del Todopoderoso está en medio de vosotros. El versículo 21, perdona. Aquí hay una frase interesante de nuestro amigo Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Nosotros sabemos, esto ya es cultura adventista, que en el pueblo judío cuántas veces se tenía que perdonar por tradición, por ley. 3 veces al día, ¿no? Entonces, ¿qué hace? 3 veces más una. 3 veces más una, pastor. ¿O 3 veces? 3 más 1. Menos mal tenemos un pastor que sí sabe aquí, ¿no? Lo dice Amós. 3 veces más 1. Entonces, ¿qué hace el famoso Pedro? Dice, bueno, si son 3 veces más 1, yo voy a ser muy elegante y voy a ser bondadoso con el Señor. Y le voy a decir, Señor, 7 veces tengo que perdonar. ¿Saben qué esperaba Pedro que Jesús le dijera? ¡Qué bueno eres, Pedro! Estás perdonando más de lo que se te pide. ¡Qué grande! Lo has hecho muy bien, Pedro. Me gustaría ser como tú. Y Jesús, tan particular, le dice en el versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí quiero hacer una pregunta. 70 veces 7, ¿este número le suena de algún lugar? 70 veces 7. ¿Quién me dice de dónde viene este número? ¿Dónde se ha repetido este número? ¿En Daniel capítulo? En Daniel capítulo 9, correcto. Daniel capítulo 9 hay una profecía que dice hasta 70 semanas. La oportunidad que Dios le dio al pueblo judío. Tenían 490 años de oportunidad para seguir siendo los portadores de la palabra del Señor. Desaprovecharon la oportunidad cuando vino Cristo y Cristo dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Lo que indica que Cristo estaba diciendo, oye, ahora ya no son los portadores de la verdad. La verdad será extendida al mundo entero. Esto es muy teológico y podría parecer profundo, pero ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? ¿Cuántas veces tenía que perdonar? 490 veces al día, 490 años. ¿Quién me dice algo? A ver. En el lenguaje judío, en el lenguaje hebreo, mencionar 70 veces 7 era decir el tiempo de oportunidad que Dios te ha dado a ti. Así que Jesús le está diciendo algo fantástico a Pedro. Y le dice, Pedro, tú tienes que dar tantas oportunidades como tú has recibido. ¿Cuántas oportunidades hemos recibido de parte del Señor? No sé si lo han pensado. Yo he recibido un montón de oportunidades de parte de Dios. Yo me considero un afortunado porque Dios ha extendido su gracia para salvarme. Por eso cuando yo me encuentro ante una situación incómoda, normalmente pienso en cómo yo he actuado en mi vida espiritual y pienso las oportunidades que Dios me ha dado a mí antes de señalar al otro. ¿Por qué? Porque Dios dice, continúa con una parábola que no voy a entrar en detalles, pero la idea Jesús la continúa y dice, ¿sabes qué? Había un rey que tenía un deudor. Este deudor le debía 10.000 talentos. Esto significa para la época una deuda impagable. El rey lo perdona.
Cuando la persona sale feliz de allí, viene y se encuentra con alguien que le debía 100 talentos. Y el que le debía 100 talentos, no, 100 denarios, perdona, 100 denarios. El que le debía 100 denarios le dice, oye, no te puedo pagar. Y él dice, ¿sabes qué? No me importa, vas a la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está diciendo, a ti se te ha perdonado más. No lo olvides. No olvides que tú tampoco podías pagar la deuda. Así que sé bondadoso y comparte la misericordia que tú has recibido. Y el versículo que les mencioné de la parábola de la oveja perdida, que conecta todas las historias, es el versículo 14 y dice, 18-14. Así termina la parábola de la oveja, y voy finalizando. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El propósito de todo lo que hemos hablado es que no se pierda uno de estos pequeños. ¿Qué representa un pequeño en la fe? Un niño en la fe. Si pensamos en un niño, ¿qué es lo que define a un niño? Un niño se tropieza, un niño se equivoca, un niño no entiende, un niño no sabe, un niño hace las cosas mal, no habla correctamente, no piensa correctamente, molesta todo el tiempo, porque es un niño. Hoy estaba en el culto y Miguel estaba gritando como loco, porque es un niño. Dios dice, no puedes dejar que se pierda uno de esos que no saben, que andan estafando a la gente, que roban, que se equivocan, que mienten, que son malos, que hacen cosas que no deberían hacer. Tú tienes que buscar la forma de darles un círculo de protección y hacerlos que reflexionen. ¿Se dan cuenta que si leemos el mensaje de esta manera cambia un montón la perspectiva? Porque la perspectiva no es echar fuera como el mundo cristiano en general, no solo los adventistas, el mundo cristiano en general lo ha presentado. El propósito de este mensaje es que no se pierda ninguno de los pequeños. Que hagamos lo posible por salvar a aquella persona que no está haciendo las cosas bien. No permitiendo que haga todo lo que quiera hacer. No diciendo que lo que está haciendo no está mal, sino recordando al gran maestro Jesús de Nazaret, cuando dijo, tiene razón, es un pecador. ¿Quién es digno de tirar la piedra? Que el Señor nos ayude a entender cuál es nuestro lugar en la vida espiritual, cuál es nuestro propósito como hombres y mujeres de Dios, y que nos ayude a hacer crecer a todos estos pequeñitos en la fe, para que algún día puedan llegar a ser hombres y mujeres grandes como vosotros, para que el Señor pueda decir, grandes y maravillosas son las obras que ha hecho la iglesia de Castellón Lepanto. Que el Señor os bendiga, querida iglesia.